Durante la Edad Media, una serie de ciudades portuarias italianas prosperaron a través del comercio marítimo y el poderío naval, razón por la cual se las conoce como las repúblicas marítimas o marineras. Aunque las más influyentes fueron 4 de ellas, Amalfi, Génova, Pisa y Venecia, hubo hasta 8 repúblicas marítimas si incluimos a Ancona, Gaeta, Noli y Ragusa. La ciudad de Amalfi fue la primera república marítima italiana, teniendo un papel de intermediación entre Occidente y Oriente. Sin embargo, Amalfi no pudo alcanzar el desarrollo y la expansión comercial que posteriormente alcanzaron las demás repúblicas marítimas italianas, que, si bien llegaron más tarde a la competencia, terminaron por distanciarla. Situada en el centro de una zona escarpada, la producción agrícola en los alrededores de Amalfi era mínima, y la única ventaja que presentaba el lugar estaba constituida por las dificultades que impedían acceder a él excepto desde el mar. Estas circunstancias fueron lo que impulsó a los primeros amalfitanos al mar y los incitó al comercio. La ciudad fundó una densa red de colonias permanentes en puntos estratégicos del Mediterráneo. Amalfi nació como una fortaleza bizantina a lo largo de la frontera del sur del Ducado de Nápoles entre los años 568 a 591, tras la conquista lombarda de la mayor parte de Italia. En septiembre de 839, nació la República Autónoma de Amalfi, que puso en práctica una política basada en el comercio marítimo. El territorio del nuevo estado incluye toda la costa, desde Cetara hasta Positano, la isla de Capri, las ciudades del interior de Tramonti, Scala y Agerola. Hacia mediados del siglo X, esta república aristocrática, donde sus magistrados eran elegidos cada año, se transformó en una especie de monarquía ducal. Fue en esta época en la que Amalfi alcanzó los niveles más altos en cuanto a su esplendor económico y su poder político. Su economía se basaba en el ciclo triangular que tenía como vértices geográficos a Italia, el norte de África y el Imperio bizantino. Así, los barcos de Amalfi en una primera fase transportaban a Egipto y toda la costa africana la madera obtenida de los bosques de la costa. En una segunda fase se dirigían hacia Constantinopla, de donde llevaban tejidos, objetos de orfebrería, cajas de marfil, especias, piedras preciosas, que en una tercera fase revendieron por toda la península itálica, llegando incluso a Rávena y Pavía. Una de las principales contribuciones de Amalfi fue la elaboración de un código marítimo, la Tabula de Amalfa, compuesta por 66 capítulos, a través de la cual regularon, sobre la base de normas consuetudinarias, tal vez redactadas por primera vez en 1132, la navegación mercante, la práctica de la distribución de utilidades, formas de asistencia y seguros, entre otras cosas concernientes al comercio marítimo. Sobre finales del siglo XI, Amalfi cayó bajo el dominio normando, comenzando su debacle, que se ratificaría en los años 1135 y 1137, cuando sufrió 2 ataques destructivos por parte de la República Marítima de Pisa, su rival. Pisa es una ciudad situada en la desembocadura del Arno en la costa occidental de Italia. Los inicios de su expansión mediterránea se remontan a la segunda mitad del siglo X, la cual convirtió a Pisa en una gran potencia marítima y que fue fruto de distintas actividades, tanto militares como económicas. La ampliación del horizonte marítimo y el salto cualitativo hacia una política más agresiva y emprendedora se manifestó durante el siglo XI con las empresas marítimas realizadas contra los musulmanes en el Mediterráneo. Los pisanos, en el desarrollo de sus actividades marítimas, ya se interesaron por la costa del Tirreno y las islas adyacentes en la Alta Edad Media, pero solo a partir del siglo XI emprenden una intensa labor de expansión encaminada al control político y económico de la región de Marema, en la Toscana, entre los ríos Cecina y Bruna y las islas de Córcega y Cerdeña. Los intereses comerciales y marítimos de los pisanos se desarrollaron mucho en el norte de África, desde Marruecos hasta Egipto, y se extendieron hasta el Mediterráneo oriental, comenzando con la participación en la Primera Cruzada en 1099, donde terminaron por establecer una serie de almacenes en Constantinopla y en la costa sirio-palestina. La segunda mitad del siglo XII fue un periodo fundamental de planificación política, en la que se llevó a cabo la reordenación del campo, la realización de importantes obras públicas, como la reestructuración del sistema portuario, pero también la codificación de leyes y la creación de un nuevo sistema judicial y administrativo para la ciudad.
Pero a principios del siglo XIII se produce un deterioro del marco político, como consecuencia de las fuertes discrepancias internas de la clase dirigente de la ciudad, encabezadas por las dos familias mayoritarias de la ciudad, los Visconti y los de la Gherardesca, sumado a los intensos conflictos sociales que fueron acompañados por el ascenso económico y político de nuevas clases de comerciantes y artesanos, ávidas de participar en la gestión del poder. Pero con la muerte del emperador Federico II, a finales de 1250, el último gran periodo de poder y florecimiento económico de Pisa comenzó a desvanecerse. En la gran política internacional, Pisa estaba ahora destinada a desempeñar un papel cada vez más marginal. La derrota naval sufrida ante los genoveses el 6 de agosto de 1284 en las aguas de Meloria fue ciertamente grave para Pisa, pero el golpe final fue la pérdida de Cerdeña ante los aragoneses en el año 1326. Génova era, a principios de la Edad Media, poco más que un pueblo de pescadores, cuyo puerto natural atraía a algunos barcos extranjeros que se dirigían a Provenza o Pisa. De hecho, casi no hay registros históricos sobre Génova antes del siglo XI. Génova ocupa una pequeña franja de tierra y parece ser empujada hacia el mar por altas colinas y montañas que no están interrumpidas por ningún río grande. Históricamente, esta zona siempre ha padecido falta de espacio, escasez de tierra cultivable y recursos naturales muy limitados. Había que importar cereales y sustituirlos en parte por harina de castañas, mientras que, debido a la morfología de la costa, las pescaderías no se encontraban cerca del pueblo. Si a este cuadro le añadimos la escasez de mano de obra que caracterizó a la antigüedad tardía, entonces la ciudad tomada por los lombardos, y más tarde por los carolingios, estaba lejos de ser impresionante. Sin embargo, luego del saqueo llevado a cabo por los musulmanes, en el año 935, el destino de la ciudad cambió. Después del saqueo, los nobles genoveses estuvieron dispuestos a invertir dinero para la defensa de la ciudad, mediante la creación de una flota importante. En el año 1016, las flotas genovesas estaban colaborando con la cercana Pisa para lanzar un ataque coordinado contra los puestos de avanzada musulmanes en la costa de Cerdeña. En 1087, las flotas genovesas y pisanas dirigidas por Hugo de Pisa y acompañadas por tropas de Pantaleone de Amalfi, atacaron la ciudad norteafricana de Mahdia, la capital del califato fatimí. A su vez, los genoveses comenzaron a navegar regularmente por el Mediterráneo occidental, lo que permitió la llegada a la ciudad de capital fresco procedente del comercio y la piratería, lo que estimuló una mayor expansión de la Armada de Génova y, naturalmente, los cambios sociales y el crecimiento económico. Esto explicaría por qué en 1096 encontramos a los genoveses dispuestos a aprovechar la cruzada, como el primer grupo de italianos que ofrece un apoyo naval inestimable a los caballeros cristianos que luchan en Oriente Medio. En los siglos XII y XIII, los comerciantes genoveses habían establecido pequeñas colonias alrededor del Mediterráneo oriental y del Mar Negro y, junto con los venecianos y los pisanos, contribuyeron a conectar el rico mercado de Alejandría con Constantinopla y el norte de Italia. Por ejemplo, los genoveses comerciaban con seda, especias, algodón y cereales. A partir de la segunda mitad del siglo XIII, las redes privadas genovesas conectaron también el sur de Inglaterra y Flandes con el Mediterráneo. La disponibilidad de capital y la participación tanto de nobles como de plebeyos en actividades económicas arriesgadas provocó cierta movilidad social. También sobre la segunda mitad del siglo XIII y luego de la derrota de Pisa en la batalla de Meloria, se da inicio a la rivalidad con otra república marítima, Venecia. Aunque no tiene una fecha formal de fundación, se estima que, a mediados del siglo V, diferentes grupos que habitaban la región se refugiaron en las tierras pantanosas de la desembocadura del río Po, en busca de protección ante las incursiones de los hunos. Desde finales del siglo VII, el gobierno, ejercido anteriormente por un funcionario bizantino, quedó en manos de un duxodogo elegido por la población local. A principios del siglo IX, una serie de acontecimientos marcaron el futuro de la ciudad de Venecia. Por un lado, dentro del gran conflicto que estalló entonces entre el Imperio bizantino y el de Carlomagno, Pipino, hijo del emperador Franco, intentó conquistar la zona en 810, pero su ataque fue rechazado por los venecianos. El otro acontecimiento importante fue la llegada, en 828, de las reliquias del apóstol San Marcos, que unos mercaderes venecianos habían traído desde Alejandría, los cuales se convirtieron en el símbolo religioso, político y militar de la ciudad. Inmediatamente, por voluntad del dux, se inició la construcción de la basílica que debía custodiarlos.
Para sus habitantes, el futuro de la ciudad estaba en Alejandría, en Siria, en Constantinopla y en la costa de Berbería, en el norte de África, donde sociedades más ricas y avanzadas prometían especias, seda, algodón y cristal, productos de lujo para cuya venta en el norte de Italia y en Europa central la ciudad gozaba de una posición ideal. El problema para los venecianos era que el viaje por el Adriático era terriblemente peligroso. Sus aguas territoriales, el Golfo de Venecia, estaban bajo su control, pero el Adriático central era una peligrosa tierra de nadie plagada de piratas croatas, a quienes se pudo vencer mediante acuerdos políticos en algunos casos, o por medio de acciones militares en otros casos. En la década de 1080, los venecianos defendieron al Imperio bizantino en el Adriático de los poderosos ejércitos normandos, que planeaban conquistar la misma Constantinopla. La recompensa del emperador fue la concesión a los mercaderes de la ciudad del derecho de comerciar libremente, exentos de impuestos, en todo su territorio. Durante el siglo XII, los comerciantes venecianos estaban presentes a lo largo de todo el Mediterráneo oriental. Su colonia en Constantinopla creció hasta las 12.000 personas y, década a década, el comercio de Bizancio pasó de forma casi imperceptible a sus manos. No solo canalizaban las mercancías hacia un ávido mercado en la Europa continental, sino que actuaban como intermediarios, viajando incansablemente, una y otra vez, entre los puertos del levante mediterráneo, comprando y vendiendo. La relación entre los bizantinos y sus súbditos se vio marcada por constantes oscilaciones que iban del amor más extremo al odio más enconado, pues los venecianos eran insufribles, aunque indispensables. A lo largo del siglo XII, se repitieron los intentos por reducir la influencia de Venecia, mediante el enfrentamiento con sus rivales comerciales, Pisa y Génova. En 1111 se concedió también a los pisanos el derecho a comerciar en Constantinopla. 45 años después se admitió también a los genoveses. Durante la Cuarta Cruzada, los venecianos acordaron construir una flota de barcos para transportar a los cruzados. Sin embargo, cuando el ejército de los cruzados se reunió, no pudieron pagar los barcos. Así que los venecianos los convencieron de unirse a una expedición para asaltar Constantinopla. Los venecianos y cruzados capturaron la ciudad en 1204 y la saquearon. En los siglos XIII y XIV, Venecia entró en conflicto con su principal rival, Génova, quienes se enfrentaron en una serie de guerras durante este periodo.